Mira, si yo hablara lo que él me hacía, no le conviene. Mejor él mejor quedemos no como estamos. Yo no he querido hablar detalles porque son muy fuertes. La de palabras y acusaciones entre José Manuel Figueroa y Ninel Conde parece no tener fin. Bueno, ahora es el turno del bombón asesino de sacar a luz detalles de la relación que tuvieron en el pasado los dos cantantes. Veamos. Ni piensen que Ninel Conde se iba a quedar callada ante las cosas que dijo José Manuel Figueroa la semana pasada en el aeropuerto de la Ciudad de México. Para que ella pueda tener un crecimiento espiritual o cristiano, porque creo que es cristiana. ¡Wow! Entonces, pues puedo utilizar la Biblia para atacarla, ¿no? Al parecer sí que la atacó con una Biblia. Y esa que está haciendo esta persona que me dices, este muchacho, es verbal y no se lo voy a permitir porque él sabe lo que me hizo y lo que vivió conmigo y se acuerda lo que hizo con aquella Biblia. Acuérdate, mejor cállate. Ninel siguió defendiéndose. Mira, si yo hablara lo que él me hacía, no le conviene. Mejor él mejor quedemos no como estamos. Yo no he querido hablar detalles porque son muy fuertes. Todo lo que yo viví con él. Nunca fue una mujer de una caricia sin un intercambio de regalo. ¿Por qué no puedes hablar de Quiero agarrar un pleito con alguien que ya perdoné. Perdono, pero fue una cosa que yo aprendí que no debes permitir. Que aviente la primera piedra el que esté libre de pecado, si realmente mi infidelidad fue tan grave, ¿no? Entonces, igualmente, siempre cuando apuntas para allá, hay 3 días apuntándote a ti, entonces hay que tener cuidado. Y a veces uno por inmadurez, por falta de conocimiento, por miedo, te quedas callado. Y a veces cuando quisiste de verdad, pues no quieres hablar de más. Es como si yo empiezo a hablar de cómo ella era si era o no buena en la cama o no, o sea, no es válido, no lo veo yo correcto, ¿no? Sin embargo, la mujer abusa de esa parte, ¿no? De poder tirar, ¿no? Y ya escudarse en el caballero y yo te puedo tirar, pero tú no me tiras a mí porque tú eres caballero, entonces no lo veo válido. Y creo que lo importante es, como les digo, denunciar a la verbal, mediática, lo que sigue es la física. Siempre ha sido su lema y su forma de mantenerlos ustedes al pendiente, ¿no? Entonces, yo creo que es más importante vivir una vida sin maquillaje, sin botox, sin falsedades, sin caras falsas, ¿no? Entonces, que busque su felicidad. Si realmente tienes felicidad, adelante, tiene su felicidad. Dios mío. Pero fuerte decirle a Ninel Conde que sin botox, sin falsedades. Déjame decir una cosa, estaban hablando de que si ella era buena en lo de... Pero yo me acuerdo en una ocasión que los acusaron de haber roto un cuarto en el hotel... Era el Hotel Hill, no me acuerdo. A ellos dos. De Los Ángeles, a ellos dos. Destruyeron el cuarto por completo. ¿Qué? ¿Y la Biblia? Pero En Los Ángeles. ¿Cuál habrá sido la razón de romper todo? Porque como se ve aquí, al parecer hay como... Yo pensé que Ninel era una fiera. Bueno, pero él no dijo sí o no, Raúl. Él simplemente dijo, es como que yo me ponga a decir si ella es buena o no en la cama. O sea, que él no dijo nada al final del día, pero dijo mucho eso también. está feo hablar de eso. Claro que sí, yo creo que ya... creo. Cuando las parejas terminan, ya terminan. Yo espero nunca verme en esa No situación. sé, me parece mal. Eso es para hablarlo con tus amigos. Pero por supuesto. Bueno, tampoco. ¿Verdad que yo tengo siempre esa duda? Ven acá, Carlitos. Ven acá, ven acá. Hazme cuento, pero después. Carlitos, llevo casado 30 años. Pero los hombres se hablan esas cosas entre ellos, porque por ejemplo las mujeres somos un poquito más reservadas en ese sentido. ¿Ustedes los hombres sí hablan más liberal? No, yo no me pongo a hablar de eso, no están en esa bobería. Bueno, muy bien, Raúl. Me encanta. No, vámonos, no. A mí me hablen de viajes, de restaurantes, de chef, de ese tipo de cosas. Ya no estoy en eso. Tú eres uno en un millón, Raúl. No, eres ya. uno en un millón. Vamos a hablar de viajes. Hoy tengo una amiga mía que llegó de viaje. Lo primero que le digo, ay, ¿por qué no nos reunimos para ver qué tal estaba este hotel, esto, lo otro? Muy bien. Raúl, maravilloso. Mantente así. Aparte Así que que tú no- tienes que respetar a tu No, esposa no, siempre, claro que sí.